El Señor nos esté bendiciendo, hermanos. Hoy es domingo 22 de noviembre del 2020 y seguimos con nuestra clase de escuela dominical en la unidad Los viajes de Pablo. Nuestra lección, enviados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver nuestro texto que está ahí en Hechos, capítulo 13. Y vamos a leerlo, por favor, 13:2. Acompáñenme, tengan ahí su Biblia porque la vamos a estar usando hoy como todos los domingos. La palabra de Dios dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La clase pasada estuvimos viendo acerca de 4 áreas fundamentales en la iglesia de Antioquía. Y estas 4 áreas fundamentales también deben de estar en la iglesia de Dios. Y eran oración, ayuno, estudio y la relación interpersonal los unos con los otros. Hoy vamos a estar hablando acerca del segundo punto, una iglesia con ministerios, y el inciso A nos dice una iglesia generosa. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, ahí en Romanos capítulo 12 y vamos a buscarlo y vamos a leer del versículo 6 al 8. Por favor, abran su Biblia. Vamos a esperar que todos la tengamos. Romanos, capítulo 12, y vamos a leer del 6, versículo 6 al 8. ¿Lo tiene? Bien, dice así la palabra del Señor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y Pablo nos habla acerca aquí, hermanos, de estos dones. Son 7 dones. Y fíjense qué importante, porque estos dones han sido dados por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Y estos dones están presentes en la iglesia en Antioquía y deben de estar presentes en la iglesia de Dios. Ahí en Efesios 4:12, si usted lo tiene ahí, vamos a darle lectura también. Efesios 4:12. Fíjense qué interesante, hermanos. En el 4:12 dice de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nos ha dado estos dones para perfeccionarnos a nosotros, los santos, y para edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Abra su Biblia, Primera de Corintios, y vamos a leer qué es lo que nos dice ahí en el capítulo 14. Lo tenemos ahí. Es Primera de Corintios 14, versículo 12. Dice así la palabra: así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad y abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice que procuremos tenerlos y abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificarnos. Y
Cuando nosotros vemos esto, hermanos, entonces quiere decir que estos dones son dados a través del Espíritu Santo, son repartidos a través del Espíritu Santo con el propósito de edificar la iglesia. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, Pablo menciona más acerca de los dones. De hecho, 9 dones más. Y nos dice lo importante que es el cuerpo también de Cristo. Y el próximo domingo estaremos hablando un poquito más acerca del trabajo en equipo y de la unidad de la iglesia. Hoy vamos a ver la importancia de estos dones en la iglesia. Y en la iglesia de Antioquía, según lo que nos relata la palabra de Dios, vemos que estaban estos dones. Vamos a Hechos capítulo 11, del versículo 26 al 30. Hechos capítulo 11, del 26 al 30. Si ya lo tenemos ahí, vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Del 26 al 30, hermanos, por favor. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dice que estos profetas fueron enviados por medio del Espíritu Santo a Antioquía con un propósito. ¿Qué es un profeta, hermanos? Un profeta es un hombre que tiene una relación íntima con Dios. Es un instrumento que Dios escoge para revelar una palabra por medio del Espíritu Santo para edificar, en este caso, a la iglesia. Vemos que se menciona a este profeta Agabo. Este profeta Agabo lo veremos después allá en Hechos capítulo 28, donde él habla de lo que pasará con Pablo. Pero eso lo veremos más adelante. Pero aquí está hablando de una situación que va a venir una gran hambre en la tierra habitada. En este tiempo que se escribe Hechos, la hambruna ya se había producido, ya había pasado. Los registros históricos afirman que en tiempos de Claudio César, que fue más o menos en el año 41 al 54 después de Cristo, hubo escasez de cosechas en diversas partes del Imperio Romano, especialmente durante los años 45 al 48, 3 años, y fue muy grave. Entonces el Espíritu Santo movió y tocó el corazón de los creyentes para ayudar a la iglesia que estaba en Judea, a la iglesia de Jerusalén. El Espíritu Santo, hermanos, nos instruye, nos enseña, nos muestra. Y esto fue lo que hizo la iglesia. Fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo porque dispusieron
servir, dar y tener misericordia. La misericordia, recordemos que es la bondad y es la compasión y es la gracia que Dios quiere que mostremos. Y la iglesia levantó, dispusieron en su corazón, de acuerdo a lo que tenían, el levantar una ofrenda. Quizás pudo haber sido ofrenda en dinero, ofrenda en especie, algunas despensas, algunos alimentos, todo tipo de ayuda. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que los dones del Espíritu Santo, como el servicio, como el dar, como la misericordia, están presentes. Y como también a través del Evangelio el Señor Jesucristo nos fue enseñando. Por eso esta parte de este don de la enseñanza, porque Jesucristo nos viene enseñando ya. Y vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 38. Es un versículo que muchas veces lo decimos para las ofrendas, pero ahí en Lucas capítulo 6, versículo 38, búsquelo por favor. Aquí ya lo tenemos. Vamos a leerlo, léalo conmigo. A lo mejor ya se lo sabe usted de memoria. Dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es lo que nos decía Jesucristo. Y también en Hechos, capítulo 20, versículo 35, fíjense, hermanos, lo que nos dice ahí, Hechos capítulo 20, versículo 35. Aquí ya lo tenemos. Dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez la enseñanza del servicio, de dar. Y hay otro versículo que Jesús mismo nos muestra y nos habla acerca de lo que es la importancia del servicio. Vamos a abrir Mateo 25. Mateo 25. Y vamos a leer el versículo 35 y 36. Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y venisteis a mí. Esta es la esencia del Evangelio, el servicio. El estar atento a la necesidad del que está a nuestro lado, del prójimo. Y esto es lo que nos enseñó Jesús. Y miren, hermanos, porque es muy importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Jesús mismo nos ha enseñado a través de la palabra, a través de los evangelios, cómo Él se dio a sí mismo para servir. Alimentó a miles, dio sanidad física, dio sanidad espiritual, transformó vidas y dio libertad a los que estábamos cautivos. ¿Por qué tenemos nosotros que ser una iglesia generosa?
y por qué la iglesia tiene que ser esa institución en la cual podamos reflejar el amor de Dios. Y en este tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir con una crisis de salud a nivel mundial, con esta pandemia del COVID-19, en este mes de noviembre se cumple ya un largo año desde que apareció el primer contagio en el país de China. En México llevamos 9 meses que no han sido fáciles. Ha habido pérdida de empleos, pérdida de familiares, meses sin abrazarnos, meses sin vernos. Y quizás, hermanos, en nuestra congregación habrá algunos hermanos que estén teniendo necesidades. Tenemos que tener un corazón sensible al Espíritu Santo para que podamos tener, hermanos, la misericordia, que podamos tener esa parte del servicio, esa parte de dar, y que podamos ayudar, hermanos, y que podamos repartir según lo que tengamos, hermanos. No solamente a la iglesia, quizás sea un vecino, un familiar o alguna persona que te encuentres en el camino, que tenga necesidad. No cerremos nuestras manos para dar y para servir. Dejemos que el Espíritu Santo nos haga sensibles, que seamos una iglesia generosa, como lo fue la iglesia de Antioquía, que suplió una necesidad en ese tiempo de escasez. Que en esta semana tengamos ese reto, hermanos. Que dejemos que el Espíritu Santo se mueva. Y si Dios pone en tu corazón el ir y dar, hazlo, no te detengas. Recuerda, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque has sido bueno y porque a través de la iglesia de Antioquía nos enseñas que fue una iglesia que tenía tus dones, que estaban presentes, que tu Espíritu Santo estaba ahí para edificar y que fue una iglesia movida a hacer misericordia y que fue una iglesia generosa. Nosotros somos tu iglesia hoy y queremos que esos dones estén moviéndose en medio de la congregación. Que pongas en nosotros ese sentir de hacer misericordia y podamos dar sin recibir. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, que tengan un bendecido inicio de semana y recuerden que es más bienaventurado dar que recibir. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Adiós.